Aquí estamos hoy con conversaciones desde la Ribera. En primer lugar, quiero agradecer a ustedes que hoy nos acompañan, escuchando y viendo este episodio. Y agradecer, por supuesto, a nuestros cuatro invitados, a estos tres invitados. Yo también me estoy incluyendo entre los invitados. eh, a los tres invitados que en esta oportunidad estamos ensayando una nueva modalidad, que es la de tener a los tres invitados de manera remota. Están con nosotros Luis, que nos acompaña desde Chile, Marcelo, que nos acompaña de Argentina, y Álvaro, que si bien es colombiano, nos está acompañando desde Washington. Así que, haciendo uso de la tecnología, hoy queremos conversar desde las distintas esquinas o rincones de este continente, para abordar un tema que precisamente que tiene mucho que ver con esto de la creciente conectividad y la interacción que a través de la tecnología tenemos los seres humanos en la actualidad. Este episodio inaugura una serie temática dentro de Conversaciones desde la Ribera. Estamos inaugurando algo que hemos denominado democracia líquida. Hablar de democracia líquida es hablar de un tipo nuevo de instituciones y de comportamientos ciudadanos que ya no responde mucho a esas estructuras que tienen esas maneras muchas veces anquilosadas de funcionamiento, sino que hoy queremos con ese título introducir esa discusión sobre los desafíos actuales que está teniendo el ejercicio pleno de la ciudadanía, bien sea en las ciudades, en los territorios en general, que cada vez es un tipo de escenario cada vez más complejo y de sistemas políticos cada vez más amenazados, y hoy lo estamos viviendo, por retorno de autoritarismos o nuevo tipo de autoritarismos. Le hemos llamado al episodio nuevas maneras de habitar, participar y decidir. ¿Y cuáles son los desafíos que tienen esas nuevas maneras? Quisiera dar paso a que los tres invitados que hoy tenemos, se autopresenten. Quiero comenzar con Marcelo, para que él nos resuma su trayectoria, por qué está en los temas que hoy está, de dónde los está trabajando y qué es el elemento que lo hizo, digamos, entusiasmarse y dedicarse con la pasión que hace su trabajo hoy en día a un tema como este de el acceso de la gente a información y el acceso de la gente a toma de decisiones informada y a comprometerse con procesos de transformación del hábitat. Marcelo, por favor. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, hola a todos. Marcelo Sotolowski, desde Argentina, desde Buenos Aires en este caso, arquitecto. ¿Y cómo llegamos un poco a estas temáticas? Bueno, justamente desde la formación en la arquitectura, allá por los años 80, por un lado era la formación en la arquitectura, por el otro lado fueron los tiempos de la recuperación de la democracia, de la restauración de la democracia dentro de nuestras instituciones en general, en mi caso particular dentro de la política universitaria, participando un poco en simultáneo de los movimientos que hacían a la reflexión desde la óptica profesional, más que hacia la arquitectura en sí misma, hacia la arquitectura de la ciudad, hacia la construcción de comunidades, del ambiente, la gestión del ambiente. Y desde allí, al lado de algunos grupos de referencia que trabajan directamente en la posibilidad de trabajar para proyectos para UNESCO, proyectos para OEA, y más, desde la óptica de lo que precisamente en esos tiempos empezaba a tomar la definición del desarrollo sustentable. Cuando todavía no tenía un nombre, estábamos ya trabajando en torno a esas miradas, a esas gestiones. Muy rápido, posteriormente,
la indagación en torno a los modos de producción de la ciudad. Y eso nos llevó directamente a meternos en lo que es maestría en dirección de empresas, pero específicamente de empresas inmobiliarias, justamente abordando cómo producimos la ciudad, cómo hacemos la ciudad, y desde entonces, estamos hablando de mediados de los 90, 30 años ya, trabajando en lo que sería consultoría desde el sector privado para con el sector privado del desarrollo inmobiliario particularmente, el sector privado por un lado, el sector público por el otro, asesorando a municipios o a instituciones intermedias, entendiendo que en definitiva se trata del trabajo conjunto entre todos los sectores. Entonces vamos por las transformaciones que hacen falta en nuestras ciudades y comunidades, entremos desde el sector que entremos, porque finalmente se trata de dejar la red. Así que esto, junto con la actividad académica, con la actividad en la formación, específicamente en mi caso, con programas de formación en lo que sería un real estate de triple impacto, o los desarrollos inmobiliarios en las áreas suburbanas, justamente las áreas más sensibles de nuestras ciudades, allí donde crecen, donde estallan los conflictos. Trabajando desde lo académico, digo, por un lado lo vamos cruzando con esta vocación por hacer desde lo público o desde lo privado, ir operando el hábitat para producir desarrollo, pero atentos justamente, como decías, a estas grandes transformaciones en los modos del habitar para operar el hábitat de acuerdo a el hábitat del siglo XXI, no del siglo XIX o incluso las estructuras del XX. Así que un poco el desde allí que nos acercamos, que hablamos. Muchas gracias. Con Álvaro también parte de la presentación que quiero que haga es que él lo llevó de ese navegar por mucho rato en aguas de Colombia, a ahora haber cruzado y estar viviendo y trabajando en Estados Unidos. ¿Quieres que cuente mi vida como exiliado? Eso es un cuento más largo. No, básicamente en Colombia, pues Dale. mi formación, mi interés se ha desarrollado en la combinación de la parte de la vida, la biodiversidad, el conocimiento de los ecosistemas, la información desde la genética hasta los ecosistemas, y cómo eso se sistematiza dentro de la teoría de sistemas y, digamos, todo el gran paradigma de Internet como mecanismo de crear una sociedad nueva, ¿no? Digamos, Internet ha sido como lo que en su momento que fue la imprenta para todo el cambio en la cultura mundial, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una herramienta universal para poder comunicarnos. Ya las barreras lingüísticas son superables en muchos casos. Sin embargo, de todas maneras, tenemos cada vez una separación importante entre grupos muy marginados y grupos centralizados, pero de todas maneras el reto es importante para poder abordar un cambio en el paradigma de gobierno, en todos los modelos que tenemos de manejo del ambiente, porque como estamos viendo que pues, digamos, muchos le adjudican al antropoceno todos los cambios, y realmente el antropoceno como echarle la culpa a la especie humana, cuando realmente los cambios importantes han sido el manejo económico de la sociedad, ¿no? Digamos, del capitalismo como una sociedad donde los recursos naturales eran una externalidad simplemente. Entonces hay que volverlo una internalidad, lo más importante, meterlo dentro de la ecuación importante de la economía, la sociedad, el bienestar y la armonía con la naturaleza. Lo que he estado trabajando acá en Estados Unidos básicamente es cómo utilizar toda esta tecnología de información, tanto desde satélites hasta la parte de ciencia ciudadana, en tomar el pulso del planeta. Básicamente, eso es como mi interés. Muchas gracias, Álvaro. Ahora vamos a profundizar sobre esto que es realmente muy, muy apasionante. Luis se presenta desde Chile. Hola, ¿cómo están todos? Aquí desde Santiago de Chile, Luis Valenzuela.
Hoy dirijo el Centro de Inteligencia Territorial en la Universidad Adolfo Ibáñez y además participo en un centro a nivel nacional de estudio de conflicto y cohesión social. Eh, Muy feliz de estar en este grupo de conversación, además en esta triangulación americana que me parece fabulosa. Y muy en síntesis, yo diría que los últimos 15 años, y tal vez un poco más, eh, mi preocupación ha sido el aporte, la incidencia de la universidad en el desarrollo de nuestra sociedad. Y específicamente la incidencia desde el territorio, ¿no es cierto?, desde la mirada territorial, eh, en la cual yo me especialicé, estudié, pero que ha sido un proceso y una aventura de descubrimiento de cómo en las temáticas contemporáneas, en las contingencias de hoy en día, en los conflictos, en los desafíos, en las oportunidades que tenemos hoy en día, la mirada del territorio puede ser parte de la conversación en comunidad. Yo me he dedicado a colocar la universidad en esa conversación. Creo que la universidad, sobre todo en Latinoamérica, ¿no es cierto?, tiene un rol tremendamente gravitante en el futuro del desarrollo de nuestras comunidades, de la convivencia, en una armonía con el hábitat y en paz. Yo diría que puedo extender esto hoy en día a toda América, ya que estamos conectados ahí con Washington. Hay un deber de la universidad de ser partícipe de esas conversaciones, tomar un rol y una acción en esas conversaciones y tener una agencia. Y a eso me he dedicado desde la evidencia, desde la ciencia y de esta investigación aplicada en el Centro de Inteligencia Territorial. Muchas gracias, Luis. Bueno, entonces, con esta autopresentación que ya dio algunas pinceladas acerca de los temas que vamos a abordar, quisiera con ustedes que reflexionáramos, compartiéramos ideas a partir de ya hoy es un lugar común hablar de la multicrisis o la policrisis que caracteriza el momento que estamos viviendo. Y hay como unos elementos centrales que cada vez más se mencionan, que es esa confluencia de la crisis climática como un elemento fundamental, a partir de que estamos reconociendo por fin que la naturaleza tiene unos límites, que esa naturaleza que nos soporta, que esos ecosistemas que nos soportan no son inagotables, no son infinitos. Ese es un primer elemento. Después está las sucesivas crisis económicas, no termina las instituciones económicas que fueron construidas después de la Segunda Guerra Mundial, ahora tienen un desajuste muy grande y hay principalmente desde Estados Unidos, pero no solo desde Estados Unidos, una serie de decisiones en materia económica que aparecerían como dando pasos hacia atrás, pero realmente están tal vez yéndose hacia un abismo, para muchos dice, porque no está muy claro cuál es el derrotero que se está proponiendo. Está los elementos de las guerras que no cesan, guerras locales, guerras que tienen ya una trascendencia mayor. Se habla que estamos viendo ante nuestros ojos la gestación de una tercera guerra mundial. Y está, para hacerlo más complejo aún, el creciente desgaste de las instituciones democráticas que se construyeron desde el siglo XIX, a lo largo del XX, ya efectivamente el descreimiento de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en el planeta sobre esas instituciones es muy grande. Entonces, con ese contexto, discutir
cómo en medio de ello han surgido estas nuevas formas de habitar que nos están llevando a unas nuevas maneras de relacionarnos entre seres humanos y de nosotros seres humanos con la naturaleza, y a procesos que tienen que ver con cómo es que podemos pensar en la participación, y sobre todo una participación que redunde en un tema de decisiones lo más colaborativa, lo más participativa posible. Entonces quisiera, con esta provocación inicial o contextualización inicial, que ustedes destacaran para ustedes cuáles son los elementos relevantes de ese contexto, cuáles son los elementos que a su juicio son el detonante fundamental de lo que hoy estamos experimentando, y por lo tanto a lo que tenemos que poner mayor atención de manera colectiva, y aprovechando que estamos, como decía Luis, representando todo este continente o habitando todo este continente, cómo específicamente tal vez enfocarnos un poco de cuál es ese papel de nuestro continente, en qué estamos, qué nos toca de esa multicrisis, que son los desafíos fundamentales que tenemos acá en el continente americano. ¿Quién quiere comenzar? Yo creo que en la medida que nos vayamos soltando, conociéndonos, me parece que cualquiera aquí puede tomar la punta. Creo que hay varios factores, Fernando, que obviamente por definición es complejo y por definición es sistémico. Por eso la policrisis y la multicrisis. Por un lado, lo que estamos viviendo, y no es que lo estamos viviendo hoy, lo estamos viviendo hace 30 años ya, no es el cambio como lo conocíamos, pero más rápido. Es un cambio distinto. O como nos gusta decirlo por ahí, el mantra de nuestro tiempo es esa historia de que lo único constante es el cambio. Es el mantra de nuestro tiempo que lo dijo Heráclito hace 2500 años. Lo único constante es el cambio. Pues bueno, mala noticia, el cambio no es constante, el cambio cambió hace 30 años. Este cambio es exponencial. Y querer abordar realidades exponenciales con lógicas lineales es como querer abordar la complejidad de simplificar las cosas, tomar una única variable y querer resolver todo desde allí. Esto no es nuevo. Hay un patrón histórico de aceleración de los cambios, que lo que ha hecho la gran transformación, la tecnología jugando allí, lo que ha hecho es producir que ahora esos mismos cambios que a lo largo de toda la historia se iban dando de manera más secuencial, lenta y demás, hoy lo vivimos todo en una misma generación. Estamos ya viviendo la quinta revolución industrial. Estamos a las puertas de la sexta revolución industrial, que ya podemos anticiparla para alrededor de 2028, 2030. La podemos anticipar así con precisión. Y sin embargo tenemos partes de nuestras comunidades que están viviendo en la segunda o en la tercera. Entonces las sociedades se nos van partiendo, los modos de abordaje se nos van partiendo, nos ponen en un escenario de 7Ds, la 6D de Peter Diamandis, de la digitalización, distorsión, disrupción y entonces desmaterialización, desmonetización, democratización. Nosotros le agregamos una más desde la mirada del hábitat, la idea de la deslocalización de las actividades y la desespacialización de los vínculos. Pero si no estamos mirando todo esto, quienes estamos operando en el habitar, estamos, como decimos, estamos queriendo abordar los retos del siglo XXI con cabezas y modelos mentales del siglo XX y con estructuras del siglo XIX. Entonces, desde allí es entender que necesitamos otras lógicas, que necesitamos diseñar mientras hacemos, diseñar otras lógicas, otros abordajes, otros modelos de actuación, y como nadie sabe cuál es, estamos corriendo por la autopista a 150 km/h sin saber para dónde vamos, sin rumbo, mirando por el espejito retrovisor,
¿sí? No nos queda otra que experimentar y tejer redes, experimentar y intercambiar experiencias, miradas, como en estos espacios, para ver qué funcionó, qué no funcionó. Y cierro con esto por ahora. Digo, América Latina, ¿qué le toca dentro de todo esto? Pues bien, tanto el norte global, como particularmente Europa, Estados Unidos un poco, pero particularmente Europa, tienen como mucho más cristalizados sus estructuras. Lo que en tiempos más estables les daba la solidez, hoy en todo caso pasa a ser un contrapeso porque tienen que desarmar mucha estructura. Una América Latina más fluida, más múltiple, más diversa, tiene en todo caso algún rol y una oportunidad, tal vez, crisis de peligro y oportunidad. Bueno, tenemos la oportunidad de precisamente estar experimentando, probando las nuevas formas, nuevos modelos, más blandos, más fluidos, más diversos, que podamos intercambiar con otras regiones del mundo. ¿Por dónde va? No lo sabemos. Bueno, hay que construir el camino pensándolo mientras lo vamos haciendo. Gracias, Marcelo. Bueno, vámonos con Luis. Sí, ¿Qué, da- qué te suscitan las reflexiones y qué te hace, como qué es lo destacado o a destacar para intentar encontrar caminos más con mejores luces? sí. No sé si es posible encontrar caminos con mejores luces, pero también continuando con la conversación de Marcelo, ¿no? Eh, Más allá de la multicrisis o de la situación de cambio, eh, porque es una situación de cambio acelerada, multidimensional, etcétera, ¿no? Uno y nosotros como ser humano tenemos dentro de eso dos grandes desafíos a conservar. Uno es conservar el modo de vida, el modo como vivimos, y el otro conservar el medio ambiente, nuestro entorno, ¿no? Entonces, dentro de esos dos grandes desafíos de cómo vamos a perdurar en nuestra vida, en nuestro modo de vivir, están los desafíos de la convivencia y los desafíos medioambientales. Son los dos grandes desafíos que yo veo. Dentro de la convivencia, por supuesto, está la paz, la seguridad, etcétera, como además el relacionamiento en un mundo cada vez más local y cada vez más globalizado. En el ámbito medioambiental, por supuesto, el cambio climático y muchos hablan hoy día de los cambios globales y que ya Marcelo lo ha resumido, lo ha mencionado. Y dentro de eso yo creo que la gran perspectiva o en esta trayectoria o pregunta que tú haces de cuál es el camino, yo creo que tenemos que ver de qué modo cambiamos el paso, ¿no? El paso que tenemos hoy día es un paso de reaccionar a la crisis, reacción al conflicto, reacción al cambio climático, a los desastres naturales. Siempre nuestro quehacer es más bien reactivo y tenemos que encontrar el modo de modificar el paso a través de esta pregunta del nuevo habitar, de modificarlo de la reacción a la anticipación, a poder anticipar. Y ese yo creo que es la gran tarea que tenemos hoy día. Si hay algo en lo cual focalizarse o algo que yo puedo vislumbrar como tu pregunta, ¿cuál es el camino? Es, bueno, como de antes somos capaces de anticiparnos y no simplemente reaccionar. Ok. Tú pones, digamos, esa reflexión y me parece muy importante la palabra que destacas, el tema de aprender a convivir, o sea, la convivencia como una palabra clave de este desafío actual, que es tanto convivir entre nosotros y nosotras como convivir con la naturaleza, con las otras especies.
yo le preguntaría a Álvaro el papel de esas herramientas tecnológicas. Tú hablaste del Internet como un elemento un instrumento que transformó innegablemente nuestro mundo. Y yo diría que el mundo está dividido hoy, cuando se pregunta en general, como dos bandos muy marcados, quienes ven en estas herramientas tecnológicas y sobre todo ahora cuando ha irrumpido la inteligencia artificial como un gran demonio, versus otro bando, digámoslo así, que se alinea y ve las potencialidades y se asombra con todo lo que nos pudieran eso ofrecer a los seres humanos como posibilidad de un mejor vivir, un mejor aprovechamiento. ¿Cómo te colocas tú y cuáles los elementos que tu largo camino digamos, estudiando y desarrollando y apoyando políticas públicas que le abran campo a la utilización democrática de estas herramientas? ¿Cómo te posicionas hoy? Las enseñanzas que he sacado, por ejemplo, de analizar todo el proceso evolutivo, digamos, cómo la vida ha evolucionado en el planeta, muestra un elemento esencial que es que, digamos, las poblaciones, los sistemas que pueden sobrevivir son aquellos que son más diversos, ¿no? La diversidad es importante en la medida en que es una flexibilidad que le da para un futuro incierto, ¿no? El futuro incierto puede ser, digamos, en términos evolutivos ha sido que, digamos, haya habido mutaciones que permitan que ciertos seres que puedan caminar, puedan usar, digamos, reptiles que empezaron a tener plumas pudieran empezar a planear y después volar y todo ese tipo de cosas que no fueron hechos con un propósito, sino, digamos, como producto de la diversidad. Eso mismo aplica para las comunidades humanas, todas las organizaciones humanas en las cuales la diversidad es importante. De ahí, hace un tiempo, digamos, a principios del siglo 1904, Francis Galton, que fue básicamente el que desarrolló todo el concepto de regresión lineal y la estadística, y muchos elementos de filósofos de filosofía y sobre todo la parte de la cuantificación que viene desde los griegos. Galton quería saber, digamos, cuál era el impacto que tenía, digamos, el conocimiento popular versus el conocimiento especializado. Entonces, en una feria llegó e hizo un análisis en que y puso un toro grande, digamos, un toro, y la gente tenía que adivinar cuál era el peso del toro. Entonces puso a un grupo de expertos a que adivinaran también, eran 15, 10 expertos más o menos, y más o menos unas 800 personas adivinando el peso del toro. En síntesis, el gran conglomerado de personas se equivocó en menos de un 1% del valor. El toro pesaba 1190 básicamente se equivocaron por 10 libras, básicamente el conglomerado, mientras que la equivocación de los expertos fue de mucho más del 20%. El punto es que por cómo la comunidad sabía, porque había diversidad, distintos puntos de vista y había como una sabiduría de la comunidad. En esta medida, digamos, el hecho de que todo el advenimiento de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial son siempre armas de doble filo, ¿no? Porque podemos llegar a tener un uso irracional y poder llegar a conclusiones que no son necesariamente válidas, porque en mis sistemas, si uno entra basura, sale basura. Ese principio sigue siendo válido para todo eso. Y para la inteligencia artificial hay que entrenar las máquinas para poder llegar a modelos que sean predictivos, que es lo que yo llamo conocimiento, cuando generamos modelos de predicción. Entonces, para este tipo de predicciones es importante tener
digamos, muchos puntos de vista para poder, digamos, dar en cuenta que la naturaleza de por sí es diversa y es inesperada, pero también el azar tiene sus reglas y también, eh, digamos, es muy importante desarrollar la parte del pensamiento crítico como una, digamos, en la parte de economía, el gran reto es la inequidad, pero también en la parte de educación yo veo que hay una gran deficiencia en términos de que estamos tratando de llegar a uniformizarnos demasiado y pensar que hay un modelo de desarrollo cuando en realidad podemos volcar y ver que es muy, muy importante, digamos, y rescatar lo que tenemos más a la mano y poder tener otras rutas, ¿no? Como decía el poeta, caminante no hay camino. En el camino de la vida hay muchos senderos que se pueden explotar y tener un solo camino puede llevarnos a una zona de riesgo importante y a una fragilidad en la evolución de las comunidades y de las organizaciones, ¿no? Eso es, digamos, la tecnología es una herramienta, sigue será y seguirá siendo. El pensamiento es la que lo va a seguir modulando y en esa medida poder generar sistemas de participación ciudadana que sean mucho más efectivos. Por ejemplo, hay un sistema económico Parecón, que todavía Parecón es participación económica que no ha sido explorado suficientemente como para tenerlo como un modelo alternativo, porque no es conveniente para, digamos, los intereses de personas que en este momento ostentan el poder, ¿no? Entonces, básicamente hay un reto importante, hay un reto de inequidad, hay un reto de no valorar la diversidad y creer, digamos, sobre todas estas enfermedades como el racismo son realmente producto de la ignorancia y no se trata de tener una ceguera a los colores, sino de tener una apertura a la visión de que somos una gama de diversidad enorme y que nosotros como especie humana somos muy parecidos a los chimpancés, tenemos 97% de los genes iguales. Estamos hablando de que somos una especie con diferencia solamente en un 3%, que todo ese 3% incluye todas las razas humanas que no existen, además que es un invento humano que no necesariamente, que no tiene una validez biológica. Entonces, el punto es, para mí el reto importante es valorar la diversidad, y tratar de tener un pensamiento crítico como un punto fundamental para fomentar una educación que tenga una visión amplia y que tenga muchos puntos de vista, ¿no? Rescatar el punto de vista indígena, el extranjero, de las minorías que cada vez son, que se extinguen simplemente porque las avasallan los senderos populares, ¿no? De la propaganda o de la conveniencia económica. Es básicamente sí, lo que yo veo en términos de la relación entre tecnología y cultura. Ya que mencionaste el ejemplo de la naturaleza, ha habido toda una revaloración de todo el tema de la evolución y de las teorías de Darwin, y ha aparecido es decir, que si se estudia bien la naturaleza, claro que en momentos de crisis, en algunos momentos hay una competencia entre especies, pero lo que predomina es más la colaboración, el asociativismo eh, que se produce y la simbiosis que se producen entre organismos y entre especies. Entonces, uno diría que frente a estos avances tecnológicos, a mí cuando me he puesto a estudiar lo que hay detrás de, de estas nuevas tecnologías, pues hay mucho de herramientas que tienen un potencial muy grande de ser utilizadas para mm, horizontalizar las tomas de decisiones, para hacer más efectiva la democracia, una democracia que ya no es la de la aldea, de unos cuantos centenares de personas que cohabitan, sino que es por millones, decenas de millones, centenares de millones que viven en un país y que tienen que tomar decisiones sobre asuntos urgentes. Lo que muchos dicen es que tendríamos en la mano las herramientas para que esos procesos fueran mucho más equitativos en su participación. Están surgiendo también, por ejemplo, en el tema de vivienda y el habitar,
experiencias que se están generalizando en Europa, pero también en el continente americano, de vivienda colaborativa, de ya no pensar en que cada uno por su lado eh, esté, que cada uno por su lado esté resolviendo el tema de la vivienda, sino encontrar formas que sean mucho más armónicas con el entorno natural, pero que además propicien la convivencia entre quienes tienen una vivienda común o un territorio común en un barrio, en una vereda. Hagamos una ronda como de cómo nos paramos frente a eso y qué estamos aprendiendo de la actividad práctica que estamos desarrollando. Si quieren, entonces comencemos ahora por Luis. Eh, es una pregunta particularmente difícil, porque yo creo que, en mi opinión, estamos en una etapa en la cual la tecnología debiese dejar de ser el objetivo y el objeto y pasar muy luego a ser un medio, ¿no? Yo creo que, y en mi experiencia veo situaciones en las cuales es así, efectivamente. La tecnología se entiende como un medio, la inteligencia artificial se entiende como un medio, la tecnología en términos de artefactos tecnológicos se entienden como un medio. Eh, Sin embargo, en nuestros continentes y en las Américas, ¿no es cierto? Eh, tú ya lo decías, o lo decía Marcelo, perdón, que tenemos grupos de territorio y personas que van en la quinta revolución industrial y otros grupos que van en la segunda o en la primera. Entonces la tecnología en sí misma pasa a ser una meta y un objetivo, ¿no? Eh, eh, Creo que la mirada debiese ser totalmente opuesta, en el sentido que hoy día la tecnología es una tremenda oportunidad de apalancar y catapultar niveles de desarrollo. Es decir, si hoy día una de los desafíos y de esas eh, tareas tremendas que tenemos que hacer es cómo podemos dar el nivel de desarrollo, el nivel de convivencia que queremos de una manera democrática, accesible, hasta en un último rincón de las Américas, es a través de la tecnología que lo podemos hacer. O sea, es una de los atajos, como se dice en Chile, ¿no es cierto? Shortcuts en inglés, que se pueden usar y que son muy eficientes para usarse. Eh, Hay muchos otros elementos. La ciudad, el territorio tiene una serie de atajos también que se pueden utilizar. Lo dice siempre en muchas charlas Alejandro Aravena, que se pueden utilizar para lograr, ¿no es cierto?, esos desarrollos humanos a donde queremos que lleguen y el nivel que queremos que lleguen de una manera anticipada. Si quitamos la tecnología de la ecuación como uno de los atajos de las vías o un medio para, yo creo que las tareas en los diversos rincones de la América son casi imposibles en términos de lo que estamos conversando hoy día. Si estamos pudiendo plantear estos problemas de diversa manera, yo lo planteé como pasar de la reacción a la anticipación, cómo poder pensar en la convivencia de un futuro común, de un habitar común entre todos nosotros en la América, para mí es imposible hacerlo sin la tecnología. Pero los pasos son importantes. O sea, el primer paso es entender que la tecnología es simplemente un medio, no es el fin. El otro paso es comprender que tenemos que dejar de reaccionar para anticiparnos. Y el otro paso en esto es también tener un entendimiento cabal que lo que está detrás por la tecnología y lo que está por delante de la tecnología es el modo que queremos convivir y el modo que queremos conservar de nuestra manera de vivir.
en esa anécdota que tú contabas de cómo nos conocimos y nos juntamos, ¿no es cierto? Me acuerdo también en una de los cafés o vinos que nos tomamos, Marcelo me dice, pero lo que tú estás hablando ya lo dijo Harari en su libro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos querer? Al final esa es la pregunta, y esa pregunta no te la va a responder ninguna tecnología. Eh, entonces la tecnología son vehículos, y tenemos que entender eso, y tenemos que lidiar con eso en el sentido de cómo queremos vivir tiene que ver en el fondo en qué es lo que queremos conservar de nuestro modo de vida y cómo lo podemos conservar. Y que la tecnología está al servicio de eso. Entonces también implícitamente hay un cuestionamiento a qué es la modernidad y qué es nuestra historia y qué es nuestro legado y quiénes somos nosotros y quién queremos ser en el futuro. Y yo creo que esa es una pregunta que tenemos que volver a formular, porque en cierto minuto en la América la modernidad se trató de la introducción de la tecnología, la introducción de lo novedoso, la introducción de la innovación. Yo lo que estoy diciendo es que la tecnología, la innovación, la modernidad es para conservar el modo de vida que queremos conservar. Ahora, eso no quiere decir permanecer en el siglo pasado, en la primera revolución industrial, para nada, pero sí poder equilibrar y poner en una ecuación correcta lo que entendemos que es nuestro modo de vida y lo que entendemos lo que es ese modo de vida en la modernidad, en la contemporaneidad. Y yo creo que esas son preguntas centrales hoy día en las Américas. Creo que, me atrevo a decir, sobre todo en Latinoamérica, son preguntas tremendamente contundentes en las cuales las podemos ver en las contingencias del día a día, en el diario, en las noticias, y en las cuales podemos ejercitar este diálogo y este entendimiento de qué es la tecnología, qué es lo que es nuestro desarrollo, para qué lo usamos, son vehículos de qué modo, son vehículos en el modo de esta pregunta. Lo dejo hasta ahí para no acaparar más minutos de micrófono acá. Gracias, Luis. Yo te he oído, Álvaro, hablar mucho de identificando y coincidiendo con Luis de lo de ser un instrumento, un medio, pero hablar, por ejemplo, del cubo de datos como un elemento clave para hacer que distintas fuentes de información, distintas tecnologías se conversen entre sí y se acorten precisamente o se eliminen esos gaps, esas brechas entre la gente que tiene el satélite y que puede ver con un detalle muy grande un territorio y tener un seguimiento a distintos fenómenos con las nuevas tecnologías y quien está en el territorio haciendo ciencia ciudadana, que enfoques como el de cubo de datos pueden ser un instrumento que resuelve esas distancias tan gigantescas y cada vez más ante los ojos de nosotros, cada vez más grandes. Cuéntanos un poco tu experiencia en ese campo y qué tanto realmente es esperanzador ese tipo de abordaje con las tecnologías basadas en Internet. En la tecnología espacial, el uso de satélites, pues, es importante para poder tener como una vista grande de cómo está funcionando el planeta. Y los sensores que tienen estos satélites, pues, van desde el espectro de lo visible hasta radar que pasa nubes, que pasa las copas de los árboles y algunos penetran en el suelo y pueden ser, digamos, herramientas para poder mirar desde las alturas como un episcopio, un macroepiscopio, cuál es el estado del planeta. Y esto generó, digamos, como un llamado que lo denominaron el Big Data, los grandes datos. Y lo que menciona Fernando en la parte del cubo de datos es un algoritmo que permite en forma eficiente hacer
operaciones con estas imágenes que tienen mucha información, poder procesarlas de una manera más eficiente, de tal manera que podamos tener como un reservorio en la nube de todas estas capas de información con los diferentes tipos de visores, de sensores que tienen los satélites y poder generar mapas que permitan hacer algún tipo de diagnóstico general del territorio. Por otro lado, esa visión desde arriba es una parte, pero el complemento importante también está en la parte de abajo. Y ahí es donde, digamos, la ciencia ciudadana, los que están en el terreno, a través con la tecnología móvil, con los celulares, con todo eso, se pueden utilizar para poder interpretar lo que los colores y las señales desde el satélite dan con lo que está viendo la persona y poder llegar a conjugar todas esas fuentes de información para poder tener un diagnóstico de cuál es el estado de los ecosistemas. Esta combinación es muy, muy relevante para poder hacer un manejo eficiente de información y poder hacer que, digamos, el hecho de que la comunidad esté participando hace también que aprenda pues a que es parte de, digamos, que no es para, digamos, que es una labor de todos el cuidar la naturaleza, ¿no? Ahora que los ríos y que ciertos ecosistemas son derechos, son sujetos de derechos humanos, digamos, podemos entre todos y debemos entre todos participar para poder ver que el río Cauca, que ciertos los otros ríos, principalmente la parte del agua, que es un elemento muy importante para toda la vida, tenga una calidad suficiente para poder abastecer todos los ecosistemas, la agricultura, toda la parte de salud, en fin, todo lo que involucra un sistema hídrico saludable. Entonces, la conjugación entre ciencia ciudadana, formación satelital, es un matrimonio que hay que empezar a fomentar en todos los estudios ahorita e involucrar a las comunidades en este uso y potenciarlos para que ellos mismos que están en las zonas puedan ser parte del seguimiento, del monitoreo, de la evaluación y de los correctivos que hay que hacer para que entre todos fluyan y que haya como mucha más participación de la comunidad en el gobierno. Realmente ese es como el objetivo para mí, hacer más incluyente, que es uno de los indicadores, ¿no? La inclusión, la transparencia, la rendición de cuentas son parámetros de una buena gobernanza. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, entonces por tiempo te tocó, Marcelo, hacer algunas reflexiones finales para que cerremos este episodio. ¿Qué de las dos abordajes que tocaron Luis y más como hablando de esos desafíos de dónde poner, en qué lugar está la tecnología y las herramientas, y Álvaro destacando cómo hay unas potencialidades en ese hermanamiento de las tecnologías más de punta con la ciencia ciudadana? ¿Qué nos pones como de reflexiones finales alrededor de esta discusión que hemos comenzado Finales. en esta oportunidad? No, y está bueno que destaques lo de comenzado porque quedan cantidad de terminales abiertos. Sí. Y vamos a agregar algunas más. Hablamos de ciudades inteligentes, hablamos de smart cities. Y lo cierto que lo smart, ya sea desde el smartphone no sé, a lo smart como prácticas del management, de metas específicas, medibles, etcétera, 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 es siempre un cómo, nunca un para qué, nunca un qué. El qué y el para qué es la decisión nuestra. Luis usaba la imagen de es un vehículo. Perfecto, ¿y qué vamos a hacer con ese vehículo? ¿Para dónde vamos a ir? Y como decíamos hace un rato, estamos yendo por la autopista 150 sin saber para dónde vamos y mirando por el espejito retrovisor. Creo que uno de los grandes retos, y acá me vuelvo incluso a lo específico de actividad profesional, de hábitat y de producción de la vivienda y demás,
es que estamos produciendo y reproduciendo ciudad, vivienda, los espacios públicos y privados para un habitar que ya no es. ¿Qué es habitar? Habitar, básicamente, sus dimensiones esenciales, tiempo, espacio e identidad. Tiempo, espacio e identidad. Pero hoy resulta que el tiempo se partió. Dentro de esa lógica exponencial, el tiempo se partió en tiempos subjetivos, en subjetividades y tiempos paralelos. El espacio se comprimió de algún modo y estalló el mundo a través de las pantallas. Y hoy llegás no solo al mundo, sino más allá, a los metaversos, a mundos diluidos. Las identidades se diluyen y el ser digital pasa a cobrar un protagonismo que nos permite incluso esta misma conversación, en este momento. Y todo esto va configurando nuevas formas de un habitar en 5 dimensiones, ya no en 3 dimensiones. Ya no habitamos solo las dimensiones del espacio, sino que además habitamos una dimensión de la temporalidad, de la fugacidad, de la instantaneidad, ¿sí? De la variabilidad del cambio. La temporalidad y la digitalidad como parte ya de las dimensiones fundantes de un habitar totalmente diferente. Un habitar diferente que cuando baja a territorio, ¿qué es algo cerca o lejos? Digo, una noción topológica básica de jardín de infantes, cerca, lejos, adentro, afuera, cerca o lejos. Estamos cerca ahora, pero estamos cerca en un instante, en tiempo, no en espacio. Entonces todo se nos redefine. Habitamos nuevas geografías territoriales, nuevas geografías urbanas. Entonces no es solamente el tema de la redefinición, esta cronotopía, no, es un habitar totalmente diferente. En este mismo momento, yo estoy en un habitar físico, aquí con mi gato, con mi hijo por allí dando vuelta, con mi hija, y qué sé yo, y simultáneamente estoy con ustedes. No son solo los chicos, todos estamos habitando realidades paralelas simultáneamente. Eso nos redefine las geografías del habitar, redefine los territorios, pero redefine también una nueva normalidad. Habitamos no tiempo, un tiempo tokenizado, fragmentado en micromomentos volátiles, fugaces y demás, pero además memorias editadas y la memoria absoluta del todo, en los repositorios de la nube. Habitamos no lugares, los no lugares de marca G, anónimos, de tránsito, funcionales y demás, pero también los no lugares de los metaversos y los lugares duales de una realidad híbrida físico-digital simultáneamente. Habitamos no tiempo, no lugar, conviviendo con las no cosas. Las no cosas de la desmaterialización, la digitalización, los flujos de datos. En entornos donde jugamos desde no dinero digital para bancar situaciones de no valor, de hiperconsumo y demás, pero que a la vez están contrapuestas con la revalorización de lo que sí vale, en serio. Y entonces la contraposición entre estas. No tiempo, no lugar, no cosas, no valor, conviviendo con no otros. El algoritmo me devuelve los ecos de mi propia voz, polariza las posiciones, nos debilita la posibilidad de los acuerdos, de los consensos democráticos, etcétera, etcétera, a partir de la retroalimentación continua de mi propia voz para ir construyendo una no ciudad, ciudades fragmentadas, dispersas, partidas, o ciudades inurbanas, donde sí es compacto y demás, pero que han perdido sustancia, vitalidad de ciudadanía, han perdido capital social. ¿Qué hacemos entonces ante esa nueva realidad, esa nueva normalidad? Ese nuevo normal que lo tenemos tan a la vista que ni siquiera nos damos cuenta. Es más, ni siquiera nos alcanzan las palabras. Cada una de estas definiciones fue por el no, porque ni siquiera podemos definirlas. Y sin embargo seguimos produciendo para seguir suponiendo que todo era como era antes. Es animarnos, como decía Luis, a esa anticipación, es usar la tecnología, como decía Álvaro, en esa mezcla de lo macro y de lo micro, para ir encontrando esas nuevas realidades.
Y entonces no nos quedemos en estas incógnitas. Sí hay salidas, sí hay respuestas. Hablábamos de lo SMART y decíamos ¿qué sería entonces una ciudad inteligente? ¿Cuál es la tecnología para gestionar la ciudad? Y la verdad es que la mejor tecnología para gestionar la ciudad, el hábitat, la polis, es la política. Y esa la inventamos hace 5.000 años. Pero una política de consenso, una política de visiones conjuntas, ese que vamos a querer, que volvía a traer Luis de nuestras charlas históricas allá en México. ¿Sí? Una política, una construcción de una visión, y acá es donde aparece otro gran recurso, el otro gran recurso, la ciudad como contramodelo. La ciudad como contramodelo a la nueva normalidad, la construcción de capital social y de urbanidad, la construcción de capital social y de ciudadanía como contramodelo a esa no ciudad, de no cosas, de no otros, de no tiempos, de no lugares. Poder reconectar con nosotros, con la naturaleza, con nuestras tradiciones, con una visión de futuro en común, construida a través de nuevas formas. Y para esto, y cierro con esto, la generación, recuperemos los lugares del nosotros, en físico o en digital, simultáneamente, en dual, recuperemos los lugares, de los terceros lugares, los lugares del encuentro, las instituciones, los espacios donde tejer ese nosotros, esas culturas que decía Luis, que queremos rescatar del quienes somos hacia adelante, con qué queremos llevar en la mochila, arriba de ese vehículo hacia adelante. Queda muchísimo abierto para seguir. Muchas gracias, Marcelo. Ahora que te oía escuchar, yo de joven leí un libro que me emocionó mucho, me impactó mucho, de un peruano que se llamó Ciro Alegría, que en 1941 escribió un libro que era El mundo es ancho y ajeno. Pues ahora, cuando estamos hablando de metaversos y que se está investigando los nuevos límites del universo, con estas nuevas exploraciones de estos satélites que nos están mostrando como ya más allá del Big Bang, qué es lo que pasaba. Pero al tiempo que estamos hablando de esos, yo creo que cada vez más estamos llegando a una conclusión que ese mundo no era tan ancho, que ese mundo tiene límites, que la naturaleza tiene unos límites, pero que desgraciadamente ese mundo sigue siendo, sí, ajeno. Es decir, que hay unos otros pocos que lo controlan, que tienen la mayoría de las propiedades, que tienen la mayoría y lo más avanzado de las tecnologías. Entonces yo creo que estamos de nuevo ante un dilema de reconocer ese mundo que ya por el conocimiento de la humanidad no es tan ancho, pero sí tendemos que tener, con base a una decisión colectiva, de utilizar esas herramientas que tenemos a mano para que definitivamente no siga siendo ajeno, sino que lo podamos tener de manera lo más igualitaria y equitativa posible en las manos de muchos. Yo entonces quiero, con esta reflexión y reconociendo que apenas acariciamos el tema, si bien se dijeron cosas muy importantes, yo creo que tenemos muchas cosas que hablar en esta temática de la democracia líquida, y con ello quiero entonces cerrar este episodio agradeciendo infinitamente a Marcelo, a Luis y a Álvaro por este conocimiento, esta sabiduría que nos han compartido hoy. Y quisiera entonces también agradecer, por supuesto, a quienes han asistido al episodio, reiterándoles la invitación a que quincenalmente nos acompañen a abordar distintos temas para que de la mano de gente que, como el caso de hoy, nos abren las ventanas y las puertas para tal vez
captar y capturar algunas de esas ideas que nos van a permitir transformar de manera significativa nuestros territorios, nuestras realidades. Invitarlos entonces al próximo, dentro de 15 días a un próximo episodio, invitarlos a que se suscriban al canal y que por pequeña que sea, hagan aportes y donaciones para que esta iniciativa siga perdurando en el tiempo. Yo creo que ustedes han podido escuchar, son temas que nos interesan, que apelan a nuestro ser como humanos que estamos en este planeta, y creo que pues no queda más que decirles nos veremos pronto y de nuevo agradecerles la compañía, tanto a nuestros 3 invitados como a ustedes. Gracias. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo. Estamos aliados a múltiples colectivos con los cuales compartimos experiencias, aprendizajes, sueños y sobre todo un compromiso con la vida y la biodiversidad. Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y también con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión y a mantener la independencia de este espacio. Puedes hacer tu contribución a través de este link de Mercado Pago que ofrece distintas opciones para hacerlo. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.